Hola a todos chicos, bueno, nos encontramos nuevamente acá, esta vez para hablar un poquito de la crisis del siglo XIV. Esta crisis es muy conocida y muy estudiada porque para nosotros los historiadores termina siendo el principio del fin de la Edad Media. Esta crisis principalmente va a estar caracterizada por, recuerden que dijimos la crisis del siglo XIV, o sea, transcurre durante todo el siglo y va a estar caracterizada fuertemente por un gran descenso en la población europea. Este descenso en la población va a tener muchas causas que se van a manifestar. Algunas son originariamente causas y otras terminan siendo consecuencia de esas principales causas. Entonces hacen todo un conjunto en el cual se cree que finalmente la población europea del siglo XIV o esa población de la Edad Media termina siendo o viéndose afectada entre un 30 y un 60% de esa población, o sea, son números grandísimos. Bien, pero para comenzar vamos a mencionar acá algunas cosas que se dieron durante esta crisis. Se ha estudiado que durante el siglo XIV se produce un cambio climático muy fuerte que hizo que las cosechas no rindieran sus frutos como eran esperados, entonces no se pudiera cosechar tanto y no se pudiera alimentar de manera adecuada a esta población. Ante la escasez de comida, tenemos una población mal alimentada, algún sector de la población que se va a ver afectado por esto fuertemente y finalmente muere de hambre, ¿sí? Y otra tanto de esa población que va a estar mal alimentada. Hoy en día, y más que nada, barbijo acá a cuesta, sabemos que estar bien alimentados es lo que nos hace fuerte para poder hacer y darle batalla a los virus y a las enfermedades. Tengamos en cuenta que en aquel entonces era una sociedad que no tenía los adelantos médicos y tecnológicos como en la actualidad, y miren por la situación en la que estamos atravesando. Bien, entonces ese fuerte cambio climático hizo que no se pudiera cosechar lo suficiente, trayendo como consecuencia hambrunas y población mal alimentada. Bueno, seguimos, ¿no? Con esto, malas cosechas, hambrunas. Y ante esta población mal alimentada, acá hay un gran protagonista durante este siglo y un lamentable protagonista que va a ser la peste negra, ¿sí? De hecho, no son muchos los eventos que conocemos como humanidad que nos hayan atravesado tanto como en este caso nos está afectando el coronavirus. La peste negra fue uno de ellos y miren hace cuánto tiempo pasó, fue en el siglo XIV, perdón. Bien, esta peste también es de origen asiático, se originó en Asia alrededor del 1320-30, en las primeras décadas del siglo. Y se transmitía a través de las pulgas de las ratas. Finalmente es una peste que llega a Europa a través de los barcos, de lo que se comercializaba entre Europa y Asia, con las ratas, desde ya, que venían también en los barcos. Llega a mediados del siglo XIV y causa estragos. Era una situación totalmente horrorosa, prácticamente de la misma, peor magnitud de la que estamos viviendo ahora, porque imagínense,
Nosotros ahora sabemos que ante esta situación con los virus lo que tenemos que tener son los espacios ventilados y antes, por temor a verse afectados por este virus, la reacción de la gente era encerrarse en sus casas, generando un caldo de cultivo aún peor y finalmente encontraban la muerte, ¿sí? Porque todos terminaban infectándose y encontraban todos la muerte. Fue una situación totalmente tremenda de desolación y de sentirse totalmente desahuciados y abandonados también por su Dios, ¿sí? Esto es importante tenerlo ahí en el candelero porque va a ser esa semillita que se empezó a germinar también con este tema de la peste, va a ser lo que produzca de alguna manera ese cambio de mentalidad, de eso que hablamos siempre, ¿no? Que la historia también hay que leerla en esa clave, ¿no? Pensar en cómo va cambiando la mentalidad de los hombres a lo largo del tiempo y que esta es la que más tarda en cambiar. Pero bien, esto, ¿no? El sentirse abandonados por Dios en la Edad Media, cuando la presencia de Dios y de la Iglesia había sido tan importante, el sentirse abandonados va a empezar a gestar un cambio dentro de la mentalidad de los hombres. Por otro lado, también vamos a tener las guerras, ¿sí? Las guerras o revueltas, las revueltas de los campesinados porque se sentían presionados para pagar tributo ante una cosecha que no les rendía como en ocasiones anteriores. También la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Vean todas las cosas que vamos nombrando que hicieron que la población europea se disminuyera. Revuelta de campesinados y persecuciones, ¿sí? Persecuciones también, más que nada religiosas. ¿Por qué? Porque ante el miedo que ocasionaba, en este caso principalmente la pandemia, muchos empezaron a ver a sectores minoritarios de la población como los culpables de esta peste. Por ejemplo, en el caso de los judíos, ¿sí? Una fuerte persecución sobre los judíos que fueron acusados de envenenar las aguas y de propagar la peste. Un conjunto de factores terroríficos. Habrá sido muy lamentable vivir, o sea, la gente que le tocó vivir durante el siglo XIV en Europa principalmente. Pero bien, fue la crisis, ¿sí? Que le va a poner o va a comenzar con el fin de la Edad Media, con este sistema feudal, ¿no? Y que nos va a dar paso a esta nueva edad que va a ser la edad moderna.